Bueno, muy buenas noches, estimadas, estimados aprendices. ¿Cómo están? Hoy es la segunda sesión en línea del curso Atención en Salud con Pertinencia Étnica. Estoy por aquí a la espera de la conexión. Bueno, quisiera verificar si me están escuchando bien. Bueno, parece que sí, aquí estoy verificando. Bien, no sé, me gustaría que me escribieran al foro de dudas e inquietudes si han tenido problemas para las conexiones, porque no sé, porque no los encuentro conectados en este momento de conexión sincrónica. Pero bueno, la idea también es que queden grabados los encuentros y se pueda hacer seguimiento a la charla. Entonces, bueno, hoy es la segunda sesión en línea del curso. Les recuerdo mi nombre, yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento, soy médico y antropólogo, tengo estudios de posgrado en microbiología y trabajo pues aquí en la ciudad de Medellín. Trabajo en docencia, en atención médica y trabajo con pueblos indígenas. Soy el instructor de este curso. Este programa de formación complementaria se desarrolla con el fin de generar herramientas comunicativas en el talento humano en salud que les permita establecer diálogos culturales que contribuyan a garantizar el derecho a la salud en la prestación de los servicios a los pueblos étnicos. Ese es en realidad pues la propuesta de trabajo. Les quiero recordar que este curso de atención en salud con pertinencia étnica se inició el 3 de marzo del 2025 y terminará el 31 de este mes, el 31 de marzo. Sin embargo, las evidencias se van a recibir hasta las 11:59 del día 27 de marzo. Esto con el fin de realizar actividades de finalización de curso y cierre para el día 31 de marzo. Hago énfasis porque este suele ser el tema que más inconvenientes termina ocasionando porque hay confusión si se termina el 31 de marzo, pues por qué razón se dice que se reciben evidencias hasta el 27, que si no estoy mal es un jueves, hasta las 12 de la noche ese jueves. Eso quiere decir que el viernes 28 estaré yo terminando de calificar todas las evidencias enviadas. Luego se viene sábado, domingo y ya el lunes, antes del mediodía, yo tengo que estar reportando ante el SENA todas las personas pues que aprobaron o reprobaron el curso. Estamos en la segunda semana que inició el día 8 de marzo y va hasta el 13 de marzo. Esta es la segunda semana del curso. ¿Cuál es el propósito de esta segunda semana? El propósito de esta segunda semana es aproximación al sistema médico tradicional y a sus saberes. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos con esta segunda semana? Un tema supremamente importante. Si ustedes recuerdan, en la primera semana el objetivo fue conocer el marco conceptual y normativo que tiene que ver con la atención en salud con pertinencia étnica. Saber que a nivel internacional, nacional y local hay ciertas normas que se deben cumplir para poder ofrecer la atención en salud. Pero para esta segunda semana, buenas noches.
Oscar Alberto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Qué más, profe? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Tuviste algún inconveniente para conectarte o no? No, se demoró un poquito, pero no, ningún inconveniente. Ah, ya, es que estoy preocupado porque no vi a nadie conectado y dije, ¿qué pasaría? Estoy aquí empezando pues con la sesión, dejándola grabado, me había presentado, bueno, tú ya me debes conocer por los foros, soy Mauricio Hernández. Repasamos las fechas, que esta segunda semana del curso empezó el 8 y va hasta el día 13 de marzo, y que las evidencias se recibirán hasta las 11:59 de la noche del día 27 de marzo. Recuerden que cada semana pues hay 2 evidencias como mínimo que son calificables. A veces hay más evidencias que es importante cumplir, pero siempre hay mínimo 2 calificables que se deben enviar, deben ser calificadas para poder aprobar el curso. Entonces empezaba a mencionar cuáles eran los objetivos de esta segunda semana del curso. El objetivo primero es reconocer el rol de las organizaciones sociales y territoriales de los grupos étnicos y los elementos constitutivos de los sistemas médico occidental y tradicional, así como sus prácticas culturales de salud en el marco de la prestación de los servicios de salud. Esto es importante porque los indígenas en realidad y otros grupos étnicos también, la única forma de hacerse visibles y luchar por sus derechos fue a través de organizaciones. Los indígenas se han organizado a nivel departamental, a nivel de cabildos, de resguardos, de organizaciones indígenas independientes, de organizaciones indígenas territoriales y nacionales, y gracias a eso es que ellos han logrado en realidad pues tener muchos de los reconocimientos de sus derechos que anteriormente no se les conocían. Entonces el primer objetivo tiene que ver con entender qué función cumplen esas organizaciones sociales como un cabildo y territorial como un resguardo. Son 2 cosas diferentes. El cabildo es la organización sociopolítica y el resguardo es una organización territorial, un territorio que les pertenece a ellos. Y también entender y diferenciar los elementos constitutivos que tienen los sistemas médico occidental y tradicional. Son 2 sistemas muy diferentes. Vamos a ver cuáles características tiene cada uno. Yo, por supuesto, soy un médico que está en la orilla de la medicina occidental. Allí me formé, es la medicina que practico, pero eso no quiere decir que no respete la medicina tradicional, aunque yo no la practique, la medicina tradicional, pero yo sí la respeto, reconozco que existe y reconozco que a través de muchos y muchísimos años los pueblos indígenas han podido sobrevivir con su medicina tradicional. Lo mínimo que yo puedo hacer es respetar, saber que existe y respetarla. No pensar que la medicina occidental, que es la que yo practico, está por encima de la medicina tradicional. No, son 2 diferentes. Entonces, el primer objetivo es reconocer las organizaciones y reconocer los sistemas médicos occidental y tradicional. El segundo objetivo es promulgar por un diálogo de saberes entre los 2 sistemas. Y esto es muy valioso porque los sistemas se tienen que sentar a dialogar y a complementarse. No se pueden, los sistemas no pueden competir. El ejemplo está muy claro. Si yo llego
y le digo a un paciente indígena o un paciente afro que llega a recibir un servicio de salud, y si ese paciente afro o indígena recibió cualquier otra asistencia médica, por ejemplo, en una mordedura de serpiente, y bueno, el sistema médico tradicional decidió ponerle algo, y si yo lo recibo en el sistema médico occidental y empiezo a regañarlo, a decirle que estuvo mal y termino por no recibirlo en el hospital, pues pongo los dos sistemas a luchar, a confrontarse, y al final el paciente se va. Y yo lo que tengo que hacer es generar un diálogo de saberes, saber hasta dónde llega el sistema médico occidental, hasta dónde llega el sistema médico tradicional, y complementar los dos sistemas en procura de, por supuesto, de que el paciente se recupere. Y el tercer objetivo, además del diálogo, es reconocer la importancia que tiene el territorio en la salud de las comunidades étnicas. Esto es valiosísimo porque si en el mundo occidental preguntamos qué quiere decir la salud, siempre decimos que es el bienestar físico, emocional de las personas, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la definición de salud en el entorno de la medicina tradicional, los sabedores ancestrales siempre incluyen al territorio. Y yo creo que el mundo occidental hasta ahora lo está entendiendo, y sabemos que si tenemos un territorio saludable, tenemos buena salud, pero si el territorio no es saludable, nuestra salud se va a deteriorar. Hace unos años no lo pensábamos así. Si el territorio está contaminado, contaminación del aire, contaminación auditiva, contaminación por radiación, cualquier tipo de contaminación que exista en el territorio, cualquier hecho anómalo que pase en el territorio, pues las comunidades indígenas lo interpretan como un hecho que vulnera su salud. Por eso, por ejemplo, ellos dicen y siempre se han negado a las fumigaciones que se hacen contra los cultivos ilícitos, porque dicen, no, no, ok, hay cultivos ilícitos, hay que quitarlos, pero si nos vienen y nos fumigan, el territorio se daña, se enferma, y eso tiene que ver con la salud de nosotros. Ellos lo reconocen así. Y yo creo que el mundo occidental se ha dado cuenta que, bueno, que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. Si no cuidamos el medio ambiente, si no cuidamos las fuentes de agua, si no cuidamos la calidad del aire, si no cuidamos el ruido, la contaminación visual, las personas no van a tener buena salud. Yo creo que ese es un punto que incluso todavía no está incorporado en las definiciones occidentales de salud, pero que debiera ser así. Los resultados de aprendizaje entonces son valorar los elementos constitutivos del sistema médico tradicional de los grupos étnicos desde la prestación de los servicios de salud, teniendo en cuenta aspectos sociales, culturales, ambientales, económicos y organizativos de las comunidades. Nosotros, o muchos de ustedes, van a estar trabajando en territorios donde hay comunidades étnicas que tienen conocimiento ancestrales importantes, y que normalmente la medicina occidental ha sido celosa con esos conocimientos. Pero en la ciudad también hay, o sea, no es solo en las zonas rurales, en las ciudades también hay algunos conocimientos ancestrales, tradicionales. Por ejemplo, aquí cuando la gente tiene un resfriado, una gripa, pues hay algunas recomendaciones para, seguir que no son occidentales. O sea que la medicina tradicional en realidad
ha permanecido por muchísimo tiempo y está allí. Que no creamos en ella está bien, pero que existe y la debemos respetar, sí. Bueno, algunos conceptos importantes sobre estos dos sistemas. Los sistemas médicos, la definición de la medicina tradicional por la Organización Mundial de la Salud dice que define la medicina tradicional como la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sea explicables o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. ¿Cuáles son los componentes de esa medicina tradicional? El territorio, el medio ambiente, la cultura, la armonía, la alimentación, el conocimiento. O sea, son muchos más componentes en la medicina tradicional que en la medicina occidental. Y todo arranca desde la salud del territorio. También escuchamos a los pueblos indígenas decir, por ejemplo, que ellos piensan que si hay combates, hay matanzas en sus territorios, el territorio queda lesionado y esa lesión del territorio hace que se deteriore la salud. Si en el territorio hay diferencias entre la población que vive en el territorio, si hay problemas, si hay, como les decía ahora, fumigación, si hay minería, si hay minería extractivista de petróleo, de algunos minerales eh, para los pueblos nativos y indígenas, eso tiene que ver con la salud. Y si nosotros no lo entendemos así, siempre pensaremos por qué ellos pelean tanto, si les llegó el desarrollo, van a sacar petróleo de ahí, pero ellos ven si perforan la tierra con equipos para extraer petróleo, lo ven como una afrenta hacia el territorio y como un hecho que les va a alterar la salud, ¿sí? Y yo creo que el mundo occidental hasta ahora, hace un par de décadas, empezó a entender que la salud también dependía mucho del territorio. Los otros puntos importantes en el sistema médico tradicional están, sí, la cultura, las formas de vivir, de crianza, la alimentación. Todo eso al final termina haciendo parte de la medicina tradicional. Otra cosa interesante con la medicina tradicional es que es una medicina que generalmente no la encontramos escrita en ningún lado. Es una medicina que se apega a la tradición oral. Y nosotros en la medicina occidental nos acostumbramos a que si no está escrito no existe. En la medicina tradicional solo existe si es oral. Entonces, miren la gran diferencia. Entonces, a nosotros un sabedor ancestral puede decirnos, no, es que para terminar de sacar la placenta en un parto hay que hacer esto porque así me lo explicaron mis antecesores y a mí me lo contaron así. Y uno, pero muéstreme la evidencia, ¿dónde está el libro? ¿Dónde está el artículo para yo leerlo? Como hacemos nosotros en la medicina occidental. Y en realidad no lo encontramos porque la medicina tradicional ha estado por muchísimos cientos de años y se ha pasado de generación en generación a través de la oralidad. El otro punto que debemos tener en cuenta, si yo diga, no, yo no creo en la medicina tradicional, es que no creo, es que cómo van a utilizar esas hierbas, eso no es verdad, eso no sirve, lo que sea. Usted puede decir lo que sea, pero usted tiene que reconocer que gracias a esa medicina tradicional en la que yo no creo, porque yo estoy en la occidental, por ejemplo, esa medicina tradicional le ha permitido a los pueblos pervivir por muchos años.
Además, la medicina tradicional se basa en los mismos objetivos de la medicina occidental. ¿Utiliza diferentes herramientas? Sí, claro que sí, pero tiene el mismo objetivo, que es mantener la salud, prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. Esa es su intención. Muchas veces lo cumplen, muchas otras no. También es cierto, la medicina tradicional a veces trata enfermedades de manera errónea, pero la occidental también. En la medicina occidental también nosotros cometemos errores. Tratamos pacientes de pronto con medicamentos que les hacen daño, que les generan alguna reacción de alergia o de hipersensibilidad. También a nosotros en la medicina occidental se nos mueren siempre y todos los días se nos mueren los pacientes porque no tenemos todo el conocimiento para mantenerlos vivos y porque además se cometen errores, pues porque no se sabía bien el diagnóstico y el paciente se termina muriendo, o porque se le brinda algún medicamento que finalmente no le hace bien. Entonces miren que la medicina tradicional tenemos que aceptarla, tenemos que reconocerla, así no la practiquemos, pero tenemos que saber que existe, que ha permitido que los pueblos indígenas vivan por mucho tiempo, y que incluso muchos investigadores que están en la orilla de la medicina occidental quisieran tener algunos conocimientos de esa medicina tradicional. Así se mantenga siempre desprestigiada, pero la medicina tradicional, por eso yo en los hospitales, en las brigadas que he tenido trabajando en los territorios donde hay indígenas, si me llega un paciente que lo mordió una serpiente, yo le digo, bueno, sí, venga, tráigalo a mi hospital, yo le voy a brindar el suero antiofídico y vamos a ver si el paciente se recupera. Y si me dicen, nada, lo va a rezar un curandero, lo va a echar un aceite, unas plantas en la herida. Es posible, yo lo evalúo, si le va a producir más daño, no, pero si no le va a producir daño, sí, venga y lo reza, pero muchos colegas no lo permiten. Y yo les digo a esos colegas, les digo a mis estudiantes de medicina, bueno, y nosotros en el mundo occidental no hemos de pronto hecho una misa para la salud de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, no generamos cadenas de oración para intentar que nuestros pacientes se mejoren. No recomendamos tomar una u otra agüita para los pacientes, nosotros también lo hacemos. O sea, la medicina tradicional basada muchas veces en plantas o también en hechos espirituales, también se usa en el mundo occidental. Y la definición de medicina occidental es la medicina convencional, hegemónica, considerada la oficial en nuestro sistema de salud, en la cual médicos y otros profesionales de la salud se preparan para tratar los síntomas y las enfermedades según su causa, a través del uso de medicamentos que han sido previamente probados y el uso de procedimientos terapéuticos como cirugías y terapias. Los componentes de la medicina occidental son, por supuesto, la enfermedad, los métodos diagnósticos y los tratamientos. Ese es como toda la medicina occidental se basa en nosotros llegar a encontrar una enfermedad de origen biológico, hacer un diagnóstico y ofrecer un tratamiento que casi siempre está basado en medicamentos, generalmente. Nuestra medicina occidental, aunque pareciera más llena, más grande de conocimientos, pues es simple, es enfermedad, diagnóstico, tratamiento.
todo lo llevamos a enfermedad. Si tiene enfermedad, lo confirmamos con un examen o con una radiografía, con algo, con un diagnóstico, y tenemos siempre en el sistema de salud algunas pastillas, algún tratamiento disponible para brindarlo al paciente. Y la medicina occidental, por supuesto que es buena, hay muchos investigadores, muchas personas que trabajan en el desarrollo de nuevos medicamentos para tratar enfermedades, pero la medicina occidental también se equivoca, también nos equivocamos, también falla. Para la muestra, hace 5 años entramos en una pandemia, murieron oficialmente cerca de 8 millones de personas, probablemente la cifra pasó por 20 millones con los no reportados y no sabíamos qué hacer. Una enfermedad nueva, tanto conocimiento, tanta ciencia y los pacientes se nos morían uno tras de otro. Entonces la medicina occidental no es que sea perfecta. Pero aquí el punto en esta unidad, mis estimados aprendices, el punto es reconocer que existen las dos medicinas y no ponerlas a pelear, ponerlas a dialogar y saber que pueden complementarse en mejora de un paciente. O les pongo otro ejemplo, hay muchos, pero el famoso mal de ojo. A uno le puede llegar un niño con mal de ojo, con fiebre, deshidratación, y ellos dicen, no, tiene mal de ojo, en todo caso lo trajimos aquí al hospital. Y uno dice, listo, yo veo un niño deshidratado, tendrá gastroenteritis, lo que sea, lo voy a hidratar, pero ellos dicen, no, esta enfermedad es de origen espiritual y lo que le vamos a hacer es un tratamiento espiritual, vamos a hacerle un rezo. Yo digo, listo, si a mí me llegan esos pacientes, yo digo, listo, vamos a hacerle ambas cosas. Si el paciente está aquí, está deshidratado, yo lo voy a hidratar y voy a dejar que lo recen. No pasa nada, estoy complementando los dos saberes. Ya si le van a dar una cosa rara al niño que de pronto lo puede empeorar, quizás yo diga no. Evitemos pues darle algo que le pueda terminar haciendo daño al niño, pero si yo logro complementar los dos saberes de la medicina y mejorarse, pues para adelante. Es como en el parto también, llega la partera y dice, no, déjeme que la paciente, el niño sale más fácil si ella está parada y hace fuerza con una sábana. Listo. Esa es la medicina ancestral, los partos desde la medicina ancestral y se puede hacer así. Y el niño nace más fácil, sale más fácil por el canal del parto. Pero si yo me pongo a pelear con esa cultura, con ese saber, si yo me pongo a no reconocerlo y peor aún, que hacen algunos, peor aún, a burlarme de ese conocimiento, lo que hacen los pueblos indígenas, los pueblos afros es irse. Dicen, bueno, no nos van a, no nos van a reconocer, pues nos vamos, no aceptamos esta medicina y nos vamos. Y terminamos haciendo un daño muy grande. ¿Cuáles son las actividades de esta segunda semana? Son 3 actividades, 3 evidencias, digámoslo así. La primera evidencia es una evidencia no calificable. La segunda y la tercera evidencia son calificables. Es indispensable realizarlas y enviarlas para obtener una nota y poderse certificar. Entonces, la primera evidencia, que como les digo, es una evidencia no calificable, se llama el foro temático. 2 sistemas de salud, un propósito, cuidar la vida. Y eso vuelvo a repetirlo. Yo puedo no creer en la medicina tradicional, pero ellos
tienen como propósito cuidar la vida. Muchas veces les funciona, así han vivido años de los años, pero otras veces fallan. La medicina occidental igual, tiene el propósito de cuidar la vida. Muchas veces salimos adelante, cumplimos, pero otras veces fallamos también, fallamos. Por eso a mí me da mucha rabia también cuando algunos de pronto profesionales del derecho, oportunistas que, a usted le fue mal en el hospital, no vamos a demandar a ese médico porque ese médico la mató o la quería matar porque le puso esta medicina, no. Los pacientes a veces evolucionan tórpidamente, pero o el médico se puede equivocar o se puede equivocar con el diagnóstico, con el tratamiento, pero en ningún momento, absolutamente en ningún momento, el médico lo que quería era no cuidar la vida, hacerle daño al paciente. No, eso no puede ser, eso no es normal. Y los médicos tradicionales tampoco están ahí para empeorar el paciente, están ahí para cuidar la vida. Entonces, el propósito de este foro temático es reconocer la importancia del sistema de salud tradicional como un sistema complementario a las acciones de las instituciones de salud en los territorios donde habitan los grupos étnicos minoritarios. La pregunta es cuáles son los logros o dificultades que hay en el contexto donde ustedes viven para que los agentes de medicina tradicional y los equipos de salud occidental trabajen armoniosamente. Fácil no es, y yo creo que ponen más trabajo los médicos occidentales que ni los mismos médicos tradicionales. El médico occidental llega recién graduado, se va para el pueblo, piensa que se las sabe todas y si alguien le dice, no, vamos a atender ese parto, pero va a entrar la partera a ayudar, no, ¿cómo así que la partera? Yo soy el médico. Doctor, que ese niño está con mal de ojo, usted le está poniendo líquidos, pero van a entrar a rezarlo, no, ¿cuál rezarlo? Acá el que manda soy yo. Entonces se cierran las puertas y muchas veces no se permite que los dos sistemas se complementen. Otro ejemplo claro es con el parto, porque ustedes bien conocen, pues en el parto para los pueblos indígenas, para casi todos, la placenta representa una parte importante del nacimiento, una parte importante que los indígenas quieren preservar, quieren estar cerca a la casa o directamente en la casa. Quieren realizar algunos rituales con esa placenta. Y si en el hospital el médico dice, no, como así? La placenta es un material de desecho de riesgo biológico. Yo no les permito que se lleven la placenta ahí ya. Ahí el sistema claramente empieza a fallar. La gente entonces dice, no, nosotros no vamos a ir a tener el parto al hospital porque allá nos tratan mal, se llevan la placenta, bueno, en fin, hay muchos ejemplos sobre dificultades que hay para que los agentes de medicina tradicional y los equipos de salud occidental trabajen armoniosamente. Problemas de tipo personal, de tipo profesional, de tipo administrativo. Bueno, entonces esa es la primera evidencia, ese foro temático. Escribir, participar en el foro, explicando algunos logros o dificultades que puedan ver ustedes entre los agentes tradicionales y los occidentales. La segunda evidencia que sí hay que hacerla es un ejercicio, se llama cosechando saberes. Y el propósito es reconocer que el sistema médico tradicional es un conocimiento tan válido como el sistema médico occidental, donde se hace necesario reconocer todos los elementos que componen un sistema médico. Este ejercicio es muy bonito porque la idea es realizar una entrevista a un sabedor, a un jaibaná, a un taita, a un chamán, un payé. O si no tenemos cerca un sabedor ancestral, vamos a hacerle la entrevista
a una persona mayor de la familia, de la cuadra, mi abuela, esos familiares mayores que todavía guardan muchos conocimientos de medicina ancestral aquí, que es occidental. Ah, que tiene gripa, caliente una naranja y se toma el jugo caliente. Ah, que tiene gripa, cómase un limón con miel. Esos que todavía existen en los barrios que se acostumbraron a hacer sobanderos. Y la gente antes no iba al ortopedista, iba donde el sobandero, que era el que componía los huesos, los músculos, en fin. Entonces, en esta actividad hay que hacer una entrevista a un sabedor de un grupo étnico o a una persona mayor de la familia y elaborar un documento en Word con la sistematización de la entrevista. Si no identifican un sabedor, pues se hablan con la tía, con la abuela, con el papá, con la mamá, y que les cuente un poco algunas prácticas de medicina tradicional. Ah, que cuando se cortaba ponía un pedazo de papa, que echaba un poquito de café. Muchas cosas que nosotros también utilizamos. O las novenas, también. Las novenas es algo con lo que nosotros desde el mundo occidental le achacamos a una enfermedad un concepto espiritual. Y pensamos que desde el mundo espiritual el paciente pues se puede recuperar de pronto. Esa es la evidencia cosechando saberes, que hay que enviarla, es calificable. Y la tercera evidencia, la segunda calificable, es un taller que se llama Una lucha, un propósito, que es entender por qué las luchas por autonomía, unidad, identidad y territorio de los grupos étnicos se encuentran directamente relacionados con su concepto de salud. Comprender también por qué sus organizaciones y líderes representan la autoridad sanitaria dentro de su territorio. Por este motivo, cualquier actividad en salud que se vaya a realizar en las comunidades debe tener su autorización. Eso es muy válido y muy bonito también porque las organizaciones indígenas, pues hay que respetarlas. A través de esas organizaciones, los pueblos indígenas han podido lograr el reconocimiento de sus derechos. Y reconocer esas organizaciones, respetarlas y tomarlas como interlocutores es sumamente importante. Entonces, en esta evidencia, el objetivo es elaborar un documento en Word, haciendo un mapeo de las organizaciones de los grupos étnicos que están presentes en su territorio. Ah, que yo vivo en la ciudad, no veo ninguna, pero igual hay un consejo comunitario o una organización de migrantes, una organización del pueblo afro. Aquí en la ciudad también hay organizaciones sociales. Si vivimos en la zona rural o en zonas indígenas, pues con más veras tendremos organizaciones de grupos étnicos. Entonces, esta es la segunda semana. Entender el sistema médico tradicional y el occidental y reconocer las organizaciones sociales, étnicas que tienen los pueblos indígenas, que gracias a ellas, gracias a esas organizaciones, los pueblos han podido reclamar algunos derechos, sentirse poderosos ellos, porque se unen y unidos pues logran que el Estado y demás les reconozca sus derechos. Bueno, en realidad las sesiones a mí me gustan, yo hablo 30, 40 minutos máximo y el resto pues hacemos un diálogo y una presentación. Entonces, bueno, yo veo que aquí están Oscar y Ancísar. Me gustaría darle la palabra a cada uno de ustedes, a Oscar y Ancísar, empezando con Oscar, y me cuenten un poco de ustedes, dónde están, qué. Bueno,
Buenas noches, curso. profe y Sí, compañero. señor. Mi Ujú. nombre es Oscar Fajardo, yo vivo en Mocoa, Putumayo. Soy administrador en salud de profesión. Me he enfocado mucho en el tema de salud pública. Ya pues, he tenido la oportunidad de trabajar en el campo de la salud y conocer pues todo este tema intercultural y con enfoque étnico, sobre todo pues en el territorio de muchas comunidades indígenas. Una cosa que precisamente hoy en una reunión que tenía con una comunidad NASA, revisando un modelo de atención en salud propia, me dice él que ya no se maneja, ya no se habla de medicina tradicional, sino que a ellos ahora ya lo exigen que se lo denomine como medicina ancestral, porque consideran que la medicina tradicional es algo más tradicional y algo más común que puede tener cualquiera. Y la medicina ancestral parte desde ya una espiritualidad y un arraigo dentro de una cultura ya que viene desde muchos años atrás, desde de generación en generación y tiene unas restricciones, o sea, no se comparte con todos, digámoslo así. Entonces, ahorita que estaba usted hablando esta última parte, me quedé pensando en eso y le quería pedir pues también su opinión frente a eso. Pues, o sea, yo escuché el concepto que me dijeron hoy y pues como usted lo dice, uno respeta y se maneja el concepto que ellos dicen, pero quería escuchar como la opinión que usted tiene frente a ese cambio, digámoslo así, en ese concepto que la gran mayoría lo denominaría como tradicional, pero pues me hicieron esa corrección y me quedé como pensando. No, yo qué le diría, yo creo que es válido que, pero en muchas partes siguen hablando tradicional, pero es válido que algunos quieran hacer esa diferenciación. Incluso hoy, cuando uno les pregunta a muchos de los pueblos indígenas cuál es su sistema de salud, ya no dicen mi medicina tradicional, ancestral, sino el CISPI, porque el gobierno está desde el 2014, ya lleva 10 años inculcando el CISPI. No sé si has oído nombrar esa expresión. El CISPI es el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural. El gobierno le pidió a los pueblos indígenas que construyeran unos modelos de salud, les dio unos periodos de tiempo, unas ventanas de tiempo para presentar esos sistemas de salud. Y los que lo han ido presentando, el gobierno lo que ha hecho es sacarlos de las EPS, porque los pueblos indígenas siempre han dicho las EPS nunca nos atendieron. La ley 100 del 93 sí, estábamos afiliados, a todos nos tenían afiliados, pero no nos atendían. Las EPS se quedaron con ese dinero, dicen ellos, no digo yo, dicen ellos. Entonces ellos dicen, nosotros ya tenemos nuestro CISPI, Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural, o nuestra medicina ancestral, o nuestra medicina tradicional, que le hicieron a usted el comentario que ya no lo llamara más tradicional. Ya tenemos nuestro CISPI y si el Estado nos va a dar un dinero para la salud, pues que nos lo dé a nosotros, que no se lo pague a ninguna EPS. Uno siente cierto temor que eso con el tiempo, pues, ¿será que ellos iban a administrar bien esos recursos? ¿Será que igual los pacientes van a terminar en los hospitales públicos y quién va a pagar esa atención porque ya no van a estar afiliados? ¿Qué irá a pasar con eso del CISPI? Pero los pueblos indígenas prácticamente en todo el país están en una carrera de construcción del CISPI porque consideran que llegó el momento y quieren hacerlo antes de que se vaya este gobierno. Llegó el momento de que el gobierno le reconozca su autonomía. Eso tiene como un trasfondo y es que así como en su momento ya el gobierno dio el paso y le reconoce su autonomía educativa, entonces ya la mayoría de pueblos indígenas ya no
no son las secretarías de salud que les manejan sus recursos, ni las capellanías, ni los vicariatos, ni las parroquias. Ya ellos mismos manejan sus recursos educativos y así quieren hacerlo con los recursos de salud, con su sistema SISPI. Entonces, en conclusión, Oscar Alberto, pues yo creo que sí, yo creo que esa corrección pues va un poquito más allá de lo semántico y ellos quieren como tener una identidad, cada vez ellos quieren tener una identidad mayor. Y si uno no es indígena, no sé si de pronto el otro compañero sí lo es, pero si uno no es indígena, pues uno de pronto no lo entiende muy bien, pero cuando yo hablo con los indígenas, que con frecuencia me siento con ellos y demás, pues ellos dicen, no, es que llevamos cientos de años en que los colonos se han burlado de nosotros, nos han engañado, ya no más. O sea, tienen razones para tener desconfianza, muchas, que nosotros no las entendemos, pero ellos sí quieren que se les reconozca su autonomía. Y entonces en una palabra de medicina ancestral o tradicional, pues ellos pueden sentir que están recuperando en cierta forma su autonomía. Oscar, entonces usted está en Mocoa, Putumayo, yo he estado por allá, ahí están los Inca, los Kansa, ¿no? También. He estado en el Sibundoy. Comunidad Inga, Kamsá, son de acá del territorio y hay 15 pueblos indígenas en total, pero los más representativos son Inga y Kansá, que están sobre todo en el Alto Putumayo, en Sibundoy, San Francisco. Pero también acá hay Siona, hay Muruy, hay Cofán, hay Embera, hay Coreguaje, hay, no recuerdo ahorita, pero son 15 Muchos. pueblos en total acá. Carajo, 15 pueblos, qué cantidad. Y comunidades afros, también hay bastantes comunidades afros y consejos comunitarios afrodescendientes. Es que yo creo que la mayoría del Putumayo es gente que llegó, ¿no? De fuera, pues, y los indígenas que vivían ahí, ¿no? O sea, hay una mezcla cultural muy rica. Sí, en el Putumayo sí, aquí prácticamente hay mezcla pues, predomina en un principio por la colonización de la cultura nariñense y porque era el acceso que solamente existía por el lado de Nariño. Ujú. Pero posterior a eso, ya aquí hay muchas culturas, aquí prácticamente hasta las comunidades indígenas vienen de otros lados, porque las comunidades indígenas propias de acá son Ñinga, Kansá, Coreguaje, que son ya para abajo, para Puerto Leguízamo, y Siona y Cofam. Las otras son comunidades que sí hay presentes acá, pero son de otras, que han llegado de otros territorios cercanos. ¿Y qué hay de esa travesía por las montañas para llegar a Nariño y al Sibundoy? Es tenaz, ¿no? Pero dicen que iban a hacer otra carretera, supercarretera por otro lado. Eso lo escuché hace unos años. ¿Eso cuajó? ¿Eso nunca cuajó? En este momento se está haciendo la vía, la variante Mocoa-San Francisco, que es la vía que va a Ah, San sí, sí, sí Francisco. la están haciendo. Sí, en este momento la están haciendo. Pues ¿Por, llevan hartísimo tiempo haciéndola porque, pues, eso como en todo en Colombia, pues se roban la plata, vuelven y piden plata, o vuelven y la roban. Pues en este momento la están haciendo nuevamente, esperemos a ver qué pasa. Hasta ahora, pues, yo y creo que va por ahí en un 30% más o menos. acorta el tiempo entre Mocoa y el Sibundoy? Y acorta por ahí entre Mocoa y Pasto, por ahí una hora más o menos. Y dicen que disminuye el riesgo, pero pues no sé hasta dónde, ¿no? Porque de todas maneras todo el territorio acá es similar en cuanto a composición, en cuanto a la tierra, por así decirlo. La mayoría de la tierra es barro, barro arcilloso que se desmorona muy fácil. Entonces, por eso la vía que está haciendo
se ha planteado de hacer como viaductos, se ha planteado hacer túneles, se ha planteado hacer diferentes cosas y siempre se cambia precisamente por las complicaciones del terreno. Entonces, Claro. disminuiría un poco el tiempo, pero la accidentalidad no creo que mucho tampoco. Sí, porque esa travesía de las montañas para llegar al segundo y es tenaz, ¿no? Pura montaña. Y hay derrumbes y, en fin. Mm. ¿Cómo es que se llama esa vía, Oscar? La vía Mocoasa, el trampolín de la muerte, le dicen. Es el trampolín de la muerte. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, ¿no, Oscar? Qué interesante. Cuéntenos, Ancísar, ¿cómo estás? ¿De dónde te conectas? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus intereses con el curso, Ancísar? Buenas noches, instructor, y aquí el compañero presente. Me comunico desde la Sierra Cauca, y mis objetivos en este curso es aprender sobre la medicina étnica y la apropiación étnica. ¿Tú eres indígena del Cauca o eres mestizo? Sí, señor, yo soy indígena. ¿De qué etnia, Ancísar? Yanacona. Ah, de los Yanacona. Bueno, ¿y ustedes, los Yanacona, han estado trabajando el CISPI? ¿Tú sabes del CISPI o no? Sí, de lo que he escuchado, sí están trabajando es como una asociación de salud, Ujú. según mis conocimientos. Sí, es como una... Están organizados pues para sacar el sistema indígena de salud propio intercultural. Bueno, y en el Cauca están muy organizados porque tienen una IP, bueno, de las 5 EPS indígenas que hay en el país, pues la AICE es la más experimentada, incluso creo que es la que más afiliados tiene. ¿Cómo funciona esa AICE? ¿Está funcionando bien? La EPS Sí, indígena. eh, desde lo que he tenido la oportunidad, eh, la, la, este tipo de salud sí es, pues bueno, Qué bien. ¿Y tú en qué municipio estás, San César? en la Sierra Cauca. Ah, bueno, de la sierra no se escucha mucho porque muy tristemente se habla de esa arremetida violenta que está viviendo el Cauca, ¿no? Hay muchos municipios que todos los días aparecen en los noticieros donde hay problemas con los grupos armados, pero de la sierra casi no he escuchado. ¿Está más o menos tranquilo ahí donde tú estás? Sí, pues es como por temporadas que se escucha lo de los grupos armados y eso. Ya, de acuerdo. Bueno, muchas gracias, San César. Muchas gracias, Oscar Alberto. Bueno, no, yo les agradezco pues que hayan estado conectados, que sigan el curso, que lean los documentos. Espero que puedan enviar las evidencias. Recuerden que de las 3 que hay esta semana, pues las 3 son muy importantes, pero las últimas 2 son las calificables. La primera, el foro temático, pues hablar de esas dificultades que ustedes hayan visto en su territorio entre los grupos de trabajo de salud ancestral y salud occidental. Ese es el foro temático.
La evidencia cosechando saberes, la entrevista. Ancísar sí podrá hacerle una entrevista de pronto a un mayor que sepa de medicina ancestral y le cuente algunas cosas. Será muy interesante leer tu trabajo, Ancísar. Oscar podrá hacerle la entrevista de pronto también si tiene contacto con un sabedor ancestral o si no con... Seguramente que en Putumayo también hay muchas personas con conocimientos ancestrales y demás. Esta evidencia, esta segunda evidencia ya es calificable, el ejercicio cosechando saberes. Y la tercera evidencia, una lucha, un propósito, que es otra cosa, no es otra cosa que un mapeo de las organizaciones sociales. Organizaciones sociales étnicas que de una u otra forma han contribuido pues al respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, ya son 8:30, vamos a ir cerrando y les agradezco mucho la conexión. Yo les envío el Yo link de la... viendo, qué pena, yo viendo la grabación de la vez pasada que no había casi, no había participantes, no pude estar. Yo ahorita viendo que no hay participantes. Pues yo he hecho otros cursos con el SENA y me he dado cuenta, de pronto no sé si eso influya en que más de un participante muchas veces no ingresa a la plataforma y no ve los anuncios. Entonces me he dado cuenta que muchos docentes lo que optan es por enviar eh, el anuncio de las sesiones por los correos personales de los participantes, o si no hay algunos otros que hacen grupos de WhatsApp. Entonces desde el principio uno se comunica por WhatsApp. Yo en este momento estoy haciendo otro en pedagogía y ya se está terminando, precisamente se termina el día de hoy. Ahorita tengo que enviar la última evidencia, pero era ese comentario de pronto porque miro que no han participado y me imagino que es porque más de un participante ni siquiera ha entrado a la plataforma a o la no se ha enterado de plataforma. las sesiones. Bueno, no, muchas gracias pues por la recomendación. Lo que pasa es que en la anterior plataforma en territorio, uno con un clic lo mandaba a todos los correos. Aquí toca hacerlo como un poquito manual, pero sí se puede mandar, claro, se puede mandar y de pronto eso aumenta la participación. Sí, yo diría que de pronto es eso, porque algunos como ya se han acostumbrado a eso, entonces ya por lo menos al correo, o a veces a uno le llega al correo y no revisa, entonces ya lo que le llega al WhatsApp directamente, la gente se conecta o ya tiene presente por lo menos la fecha de la sesión para estar Sí, bueno, de manera al WhatsApp presencial. sí nos han dicho que no se recomiendan los grupos de WhatsApp porque se vuelve una comunicación no formal, pero por el correo sí. Voy a tener en cuenta tu observación, Oscar. Muchas gracias para ver si aumenta la participación. Sí, porque no me pasaba hasta el año pasado. Creo que este es mi segundo año pues en el SENA, pero el año pasado un día que nadie se conectaba, que era muy malo, eran 7, 8 y había días de 25, 30. Pero aquí sí, la vez pasada 1 y acá 2. O sea que la próxima eran 3. Sí, es preocupante. Voy a tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Oscar. Vale, igual entonces que tengan feliz noche, ya estamos en contacto y ya me pongo a revisar las evidencias. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. hasta luego.